Bienvenidos a los espacios del Centro Creativo Bitcoin. Una vez más, gracias por estar. En esta oportunidad, la charla que vamos a escuchar es acerca de las consecuencias de los terremotos. En esta ocasión tendremos tres ponentes: el ingeniero Abraham Benarroch, el ingeniero Tomás Ossers y el ingeniero Esteban Tenreiro, disculpen. Los mencioné en orden que van a exponer. Voy a leer unas breves palabras del currículum de cada uno. Antes de comenzar, sí me gustaría, por favor, que pongan los celulares, aunque sea que le bajaran el volumen. Se los agradecemos. Ingeniero Abraham Benarroch, ingeniero geotécnico graduado en la Universidad Metropolitana, maestría en la Universidad Metropolitana, director de la empresa Geotecnia Benarroch y Asociados, presidente de la Sociedad Venezolana de Geotecnia 2012-2014, profesor de la Universidad Metropolitana en diseño de fundaciones desde 1999, Premio Federico Cortés otorgado por el Colegio de Ingenieros por investigación sobre interacción suelo, cimentación, estructura. Premio Inelectra a la investigación por trabajos sobre sistemas de aislamiento sismorresistentes para estructura. Trabajos publicados en congresos nacionales e internacionales. Padrino de varias promociones de ingenieros civiles de la Universidad Metropolitana. Miembro del Comité de Infraestructura Comunitaria. Ingeniero, bienvenido. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle al Mata Keylor por promover esta charla, tener la iniciativa, y al Comité de Infraestructura Comunitaria, presidido por el ingeniero Alexander Finchertu, quien está haciendo un trabajo espectacular, trabajo de campo, atendiendo las necesidades de nuestra comunidad, agrupando a más de 20 ingenieros y arquitectos en nuestra comunidad, en un trabajo conjunto con unos resultados espectaculares. Felicitaciones. Vamos a empezar esta charla en orden, porque si conocemos ya mucho de terremotos y ya nos hemos familiarizado con varias terminologías, vamos a empezar del suelo, ¿okay? Que es la parte geotécnica, porque las ondas viajan a través del suelo y pegan a la estructura a través de sus fundaciones. Entonces, lo que quiero empezar a hablar aquí de manera muy sencilla es que todas las visitas de campo que hemos tenido, nos hemos encontrado con muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes. Pero las dos principales que quiero tocar aquí, que son las que más han causado inquietudes, tienen que ver con si mi edificio es vulnerable, qué tan en riesgo estoy. Porque a veces vamos a la Organización Santa Dubigis, o vamos a San Bernardino, o vamos a Los Chorros. Entonces, ¿estoy seguro en el edificio donde estoy? ¿Me tengo que mudar? ¿Estoy en más riesgo que en otras urbanizaciones? La respuesta es no, pero vamos a tocar por qué no. Y la segunda pregunta que quiero atacar, porque causa bastante curiosidad también en la gente con que nos entrevistamos, es por qué el impacto es tan fuerte en La Guaira con respecto a Caracas. Si estamos hablando de los mismos edificios construidos por empresas privadas, no vamos a hablar de edificios gubernamentales. Si el edificio está bien construido, ¿por qué pasó lo de La Guaira y el impacto fue diferente que en Caracas? Si eso depende del suelo. Lo primero que quiero decir para responder la primera pregunta, si mi edificio es vulnerable, es que todos los edificios que se construyen en Caracas tienen que apoyarse en una norma sismorresistente. Y eso es legalidad. Nadie se puede salir de ahí. Entonces, lo primero que uno hace cuando va a construir un edificio es hacer un estudio de suelos. Y vamos a ver de qué se trata. El estudio de suelo
me tiene que caracterizar toda la litología del terreno sobre el cual va a estar apoyada la estructura, sea en cualquier urbanización. Es legal, o sea, tiene una legalidad que usted presente el estudio de suelo si va a construir cualquier edificio, no importa dónde esté implantado. Entonces, el estudio de suelo me va a decir cómo es el suelo que yo tengo debajo de mi edificio. Si es una roca, si es una arena suelta, si es muy densa, si son arcillas duras, todo esto lo tengo yo que transmitir al ingeniero estructural o al ingeniero calculista. ¿Por qué lo tengo que transmitir? Porque en base a la densidad del suelo, en base a la densidad del suelo que yo determine acá, yo le voy a decir al ingeniero estructural a qué velocidad va a viajar la onda que llega al edificio. Es decir, si yo estoy en Santa Dubí, por ejemplo, sabemos que en Santa Dubí, en los Palos Grandes, tenemos sedimentos de más de 300 metros de profundidad. En esos sedimentos, la onda se amplifica. Hay una amplificación importante de la onda sísmica. Entonces, en esos suelos, la velocidad disminuye. Quizás en esos suelos le daríamos una velocidad de 200 a 300 metros por segundo. El ingeniero estructural tiene que trabajar con esa velocidad de onda, contrario a si el edificio está en los chorros, donde yo puedo encontrar suelos más densos que los pongo con una velocidad de onda de 300 a 400. ¿Por qué estoy hablando de velocidad de onda? Porque en función a cómo pegue la onda en la fundación del edificio, el ingeniero estructural va a trabajar las columnas y las vigas más rígidas o menos rígidas. Si quieren hacer un paralelismo entre lo que estoy hablando, los edificios de los chorros tienen que bailar una melodía de rock and roll y los que están en Santa Dubí tienen que bailar bolero. Así los tienen que poner a moverse. Por eso probablemente se mueven más los que están en un suelo aluvional o con sedimentos tan profundos, y si tengo un suelo muy rígido, la onda no se amplifica, la onda es más corta y la velocidad es mayor, entonces el periodo de vibración es más corto del edificio. Entonces, ¿por qué es tan importante un estudio de suelo? Porque le dice al ingeniero estructural cómo hacer el diseño sismorresistente para que las columnas absorban la energía del sismo. Entonces, esto es muy importante y es lo que están apuntando a que los estudios de suelo sean bastante completos. Para hacer un poco de historia, después de cada sismo, aquí en Venezuela se actualiza la norma. Después del sismo del 67 se hizo una actualización de la norma sismorresistente, siéndola un poquito más rigurosa de lo que había antes del Ministerio de Obras Públicas. En el 82 se hizo una revisión nueva, después del sismo de Cariaco, que es la falla del Pilar, que ya lo vamos a ver. Después del sismo de Cariaco se hace otra revisión de la norma Covenant, y la última con la que estamos trabajando, o con la que trabajan los ingenieros estructurales y los geotécnicos, es la del 2019, que es la tabla que les mostré anteriormente, donde salen las velocidades de onda para tipificar el suelo debajo de cada edificio, depende de su locación. Bien, esta es la actual, y esto es un perfil litológico que nosotros tenemos que determinar para decirle al ingeniero calculista cómo es el suelo debajo. Fíjense que aquí, este es un corte, si todos conocen el centro comercial Cerro Verde, este es el centro comercial Cerro Verde, esto era antes un autocine, claro que son más viejitos, quizás era chiquito, pero esto funcionaba como un autocine. Y estas son las perforaciones que uno tiene que hacer obligatoriamente antes de construir el edificio, para poder determinar y caracterizar el suelo. Casualmente debajo del centro comercial Cerro Verde, todo esto que ustedes ven aquí, que es relleno, son puros escombros de los edificios que colapsaron en el año 67 en los Palos Grandes. Entonces, cuando se hicieron estas perforaciones, se encontraron las columnas y las vigas de esos edificios que colapsaron, por eso es que era un autocine. Pero bueno, un inversionista se animó a hacer el centro comercial Cerro Verde y tuvo que hacer fundaciones de 30 metros de profundidad, ¿okay? Atravesando todo el espesor del relleno. Pero obviamente hay que identificar dónde está el suelo natural o dónde está el suelo competente, ¿okay?
Estos estudios del suelo tienen que ser completos, porque si no son completos, yo no tengo una buena radiografía para calcular. ¿Ok? Y eso es lo más delicado que hay, porque el suelo no se ve. Usted ve la columna y hoy en día lo ve todos los vicios ocultos, pero el suelo no lo ve. Usted no sabe lo que hay allá abajo. Y lo que le venden, usted no lo ve. Entonces es bien delicada la parte de estudio del suelo. Fíjense cómo se caracteriza el estudio del suelo. Estas son perforaciones obligatorias que hay que hacer antes de construir cualquier edificio. Estas 3 perforaciones, por ejemplo, son en un mismo terreno. Fíjense cómo se caracteriza metro a metro de profundidad. Por ejemplo, esto es una perforación de 15 metros de profundidad, donde se le dice aquí hay un estrato de arcilla, aquí hay un estrato de grava, aquí hay arena, aquí hay arcilla, y de acuerdo a un rechazo, un número de golpes, que es un ensayo de estandarizado de penetración, se puede determinar la densidad del suelo, por lo cual uno determina cuál es la velocidad de onda o el rango de velocidad de onda para calcular el edificio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero hacer hincapié es que muy probablemente estas perforaciones no se han hecho completas en otros trabajos, entonces se trabaja muy a ciegas. El ingeniero calculista no tiene base para el cálculo sismoresistente. Esto es bien importante. Y posteriormente se hacen ensayos de laboratorio en las muestras que se extraen. Todo eso que ustedes vieron, esas perforaciones son metro a metro y se están extrayendo metro a metro en un frasco las muestras de suelo, se llevan a un laboratorio y se les ensaya las propiedades que tienen esas muestras de suelo. Entonces, es una caracterización muy detallada que hay que hacer para que el estudio del suelo sea bastante completo. Entonces, depende de la ubicación del edificio, y vuelvo a esto porque es importante. Yo sé que en algunas zonas la onda se puede amplificar o se puede atenuar. Si yo tengo sedimentos, por ejemplo, esto puede ser la zona de Santa Dubinis. Nosotros estamos ahorita en Falda de Ávila. En Falda de Ávila tenemos entre una roca sólida o suelos muy densos. Por eso es que los edificios no oscilan tanto, tienen un periodo de vibración más corto que si el edificio estuviera hacia la olla de Caracas. Si nos vamos más hacia Latillo, tenemos el mismo escenario que tenemos en Los Chorros. Pero eso es algo como una microzonificación de Caracas. Eventualmente, de acuerdo a donde esté ubicado el edificio, será fuerte la vibración o será más leve, habrá amplificación o no habrá amplificación de la onda. Esto es un poco de graficarles para las personas que, bueno, en el mapa de Venezuela, qué fue lo que pasó. Lo que tengo aquí, de aquí hasta Morón, tengo la falla de Boconó, que fue la primera que se activó con el primer sismo. Y lamentándolo mucho, con esta activación de la falla de Boconó se activó la falla de San Sebastián, hacia el norte central de Caracas. Entonces no tuvimos una réplica de un terremoto, sino tuvimos un doble terremoto, algo inédito, que dice que pasó en 1812. Más allá tenemos la falla del Pilar, que fue la que se activó en el terremoto de Cariaco. Pero estas son las 2 fallas que se activaron y que lo que estamos sintiendo ahorita son réplicas que con el paso del tiempo van a ir desapareciendo y vamos a tener un periodo de recurrencia en teoría de 50 años para el próximo siglo. Pasaron 59 desde el sismo del 67, pero ya todo el mundo decía que lo estábamos esperando. Bien, estos son conceptos de interés cuando hablamos de suelo, porque como les dije, hablamos de velocidad de onda, es la rapidez con la que el sismo viaja en el terreno y depende del tipo de suelo, eso ya lo vimos. Y la frecuencia, esto es un concepto importante que manejan los ingenieros calculistas, que es la cantidad de ciclo en que la onda completa en un segundo. Hay una frecuencia del suelo y hay una frecuencia de la estructura. Lo que se trata es que no coincida la frecuencia del suelo con la frecuencia de la estructura, porque entonces entra en resonancia y el edificio colapsa. Entonces lo que trata el ingeniero estructural es que esas 2 frecuencias no coincidan y obviamente depende de la densidad del suelo, otra vez, ¿okay? De la amplificación de la onda. Este es un mapa de Venezuela cortado,
Pero lo que les quiero denotar aquí, y esto está en la norma, es que dependiendo de la ciudad donde usted esté, hay aceleraciones también del terreno. Para el caso de Caracas y La Guaira, las aceleraciones son de 0.3 G, 0.3 la gravedad. Y eso obviamente de repente ahora lo revisan y probablemente para La Guaira eso lo modifique. Vamos a ver, ahorita va a venir una nueva revisión de la norma, pero dependiendo de la zona donde usted esté en Venezuela, los ingenieros calculistas calculan con un espectro de respuesta diferente, ¿no? Que es este que está aquí, que es el espectro sísmico que entra dentro del cálculo, ¿no? Es importante para saber cómo se va a mover el edificio. Quizás ustedes están familiarizados ya con esto, los tipos de onda que se sienten cuando hay un sismo. Se dice que en este sismo las ondas S fueron las que prevalecieron porque eran unas ondas de cizallamiento. Por eso es que es muy común ver que las grietas solo ocurrieron entre el piso 1 y el piso 3. Hacia arriba no. Obviamente se sintió más el movimiento en los pisos superiores, pero entre el 1 y el 3 fue donde hubo más daños en mampostería y en columnas, ¿no? Entonces, hay tipos de ondas longitudinales que son de este tipo y ondas de cizallamiento lateral que son de este tipo, las ondas S. Bueno, en base a todo lo que hablamos antes, que es el estudio del suelo, el ingeniero geotécnico en conjunto con el ingeniero estructural tiene que determinar cómo es el tipo de fundación para poder recibir la onda y transmitirla al edificio. Entonces tenemos ondas superficiales, tenemos fundaciones superficiales, que son las losas de fundación y fundaciones aisladas por columna, y tenemos otro tipo de fundaciones que son las fundaciones profundas, que son tipo pilotes. ¿Sí? Que cuando tengo suelos blandos superficiales y no puedo utilizar fundaciones directas o superficiales, tengo que transmitir toda la carga de la superestructura a un estrato más competente. ¿Quién determina de qué longitud son estos pilotes? El ingeniero geotécnico en base al estudio del suelo donde vimos las perforaciones anteriormente. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante conocer los tipos de fundaciones, quizás para dar respuesta a la segunda pregunta que tenemos. ¿Por qué Caracas sufrió un menor impacto que en La Guaira? Yo no sé si han visto videos, pero uno a veces se llena la cabeza de muchos videos, pero la forma, el mecanismo de falla de cómo colapsó un edificio en Caracas es diferente al mecanismo de falla, cómo fallaron o colapsaron muchas estructuras en algunas zonas de La Guaira. Me explico. El edificio Petunia que colapsó, que fue reforzado después del año 67 por el ingeniero José Graces, colapsó placa sobre placa, que los americanos llaman tipo panqueques, ¿okay? Una sobre otra. Muy diferente a cómo colapsaron edificios en Caraballeda y Tanaguarena, que el edificio cayó desmayado. El edificio se asentó y después cayó. El mecanismo de falla es totalmente diferente a cómo colapsó el edificio Petunia y el edificio Rita en San Bernardino. La pregunta es ¿por qué? Y el suelo tiene un protagonismo importante aquí, que es el efecto de licuación. Ese efecto de licuación no se presentó en Caracas, pero sí se presentó en varias zonas de La Guaira. No quiero caer mucho en tecnicismo, pero el efecto de licuación es cuando usted tiene una arena suelta y es sometida, sumergida por nivel freático, y es sometida a una onda sísmica. La arena pierde totalmente su resistencia. La resistencia se vuelve a cero. Uno puede calcular en el estudio del suelo que tenga una resistencia muy alta en el suelo y es competente, entonces digo, bueno, voy a apoyar una fundación superficial. Pero cuando viene la onda sísmica, esa arena se comporta como un lodo fluido. O sea, es como si perdiera toda su resistencia, toda su fricción, y lo que hace es que el edificio cae y se recuesta. Entonces, eso es lo que se conoce como efecto de licuefacción. En el argot popular es licuación como licuadora. Cuando hay una licuadora, la arena cae y el edificio cae porque pierde toda la resistencia. Eso es lo que pasó y este es el mecanismo de falla que se vio en muchos videos de La Guaira. Los edificios no cayeron placa sobre placa, sino se fueron recostando porque se asentaron y terminaron de colapsar, simplemente porque volcaron. Este es el mismo efecto de licuación explicado en un gráfico
donde se produce el hundimiento del edificio. Aquí tienen las partículas del suelo de la arena, que es muy compacto, pero cuando viene la onda sísmica, las partículas se separan, se licúan y pierden toda su fricción y toda la resistencia y el edificio cae. Casualmente estábamos haciendo un recorrido, gracias al ingeniero Alexander Finchetu, con los Ayalín del Sahel, por unos edificios de San Bernardino, y conversando con uno de los ingenieros de ellos, coincidió que el efecto de licuación tuvo un efecto importante en el colapso de los edificios de La Guaira. Él ha recorrido más edificios en La Guaira que yo, entonces cuando conversamos de eso coincidimos en que el mecanismo de falla se produjo por ese efecto. Bueno, esto es lo que pasó en La Guaira, una vista de cómo los edificios volcaron y cayeron, y no cayeron placa sobre placa. Básicamente fallaron a veces puntualmente. Algunos edificios cayeron parados, pero porque no todas las zonas del estado de La Guaira tienen arenas licuables. Algunas tienen y otras no tienen arenas licuables. Pero aquí ven lo que estábamos hablando antes, el efecto de volcamiento de los edificios, que no cayeron losa sobre losa. Son edificios que se recostaron y terminaron de colapsar cuando se terminaron de recostar, ¿no? Y obviamente, como en Caracas, tenemos algunos edificios que han perdido su alineamiento, su inclinación, y lo que están haciendo es colocarle un láser de arriba abajo para medir la deriva entre los entrepisos, a ver si el edificio se movió lateralmente y no es habitable, ¿no? Es un tema que los ingenieros estructurales ahorita nos explicarán mucho mejor. Gracias. Les dejo con el ingeniero Tomás Bossers para explicar mejor la parte estructural, porque no me compete a mí. Cualquier pregunta al final, abierto. Gracias, Abraham. Bueno, ahorita vamos con el ingeniero Tomás Bossers. Les leo rápidamente una breve línea de su currículum. Ingeniero estructural graduado en la UCB, magna cum laude. Magíster en Ingeniería Estructural en la UCB. Profesor jubilado del pregrado y posgrado de la UCB. Diploma de honor de la UCB. Premio Dr. Manuel Cipriano Pérez, otorgado por el CIF como mejor estudiante de Ingeniería Civil de la UCB. Premio José María Vargas en su mención tercera clase. Premio Andrés Bello en su mención medalla. Premio José María Vargas en su mención segunda clase. Presidente del Comité Yad Vashem. Miembro de la Junta Directiva de la Fraternidad de la Benedictine de Venezuela. Bueno, buenas tardes. Agradezco al Ataque por haberme invitado a compartir esta tarde con ustedes. Y voy a decir los conceptos de ingeniería estructural. Y yo voy a explicar un poco a los conceptos de ingeniería estructural para entender cómo funciona una estructura, qué es una estructura, y que después el ingeniero Esteban Terreiro les pueda decir más sobre lo que ocurrió. Pero creo que para poder hablar con cierta propiedad uno tiene que entender primero lo que es una estructura. Yo me he llevado sorpresas cuando yo hablo de concreto armado y me dicen, ¿y eso qué es? Bueno, para nosotros eso es evidente, pero no necesariamente es evidente para todo el mundo. O sea, yo voy a hablar un poco sobre lo que son las estructuras, cómo se comportan las estructuras, qué es lo que es bueno en una estructura y qué es lo que es malo en una estructura, y que después puede conducir a cosas como las que ocurren. ¿Qué es concreto armado? Concreto armado está formado, y voy a ir desde lo más elemental. A lo mejor algunos
conocen, pero no todo el mundo lo conoce. Está formado por un material que es cemento. No vale, compra una bolsita de cemento. Eso no es concreto normal. Eso es cemento. ¿Para qué sirve el cemento? Para nada. Para nada. Luego, al cemento le colocamos agua, le colocamos piedras, que le agregamos, y el cemento propiamente dicho, y se convierte en concreto. Pero no es concreto armado. ¿Y para qué sirve el concreto? Para tapar un hueco, pero no para construir un edificio. Luego, como el concreto es un material que puede ser comprimido, pero no puede ser traccionado, no aguanta tracción, tenemos que darle a ese concreto la posibilidad de absorber también tracción. Y eso lo logramos con las cabillas, hoy normalmente llamadas armaduras. Ahí la tenemos. Entonces, eso es el concreto armado. Y es el concreto armado el que nosotros utilizamos para nuestras construcciones que hacemos de concreto armado, valga su redundancia, no las de acero. En esta última figura podemos ver una viga de concreto armado. Y para darles una idea, para que vayan tomando idea y vayan sensibilizándose un poco con lo que son las estructuras, le voy a dar píldoras, porque no voy a dar una clase de ingeniería estructural, pero le voy a dar píldoras. ¿Cómo se colocan las cabillas? ¿Cómo deben ir las cabillas? Muy fácil. La ingeniería civil básicamente es ingenio. Usar el ingenio. Y eso se lo digo porque cuando a mí me invitaban aquí en Hebraica, usted tiene que venir aquí y dar una charla para los muchachos que se van a graduar, no tienen idea de lo que quieren hacer con su vida, pero quieren estudiar ingeniería y no saben cuál. Venga para que le dé una charla de lo que es la ingeniería. Y le digo, bueno, yo puedo hablar de la civil. ¿Y qué me conseguí? Me conseguía con esto. Tenía yo como panelista ingenieros petroleros que le decían a los muchachos lo que hacía un ingeniero petrolero. ¿Y qué hace un ingeniero petrolero? Bueno, no sé, pero tiene que ver con petróleo. ¿Qué más va a hacer? Venía el ingeniero eléctrico. ¿Qué tiene que ver el ingeniero eléctrico? Con electricidad. El químico, con química. El mecánico, no es para manejar carritos, ya arreglar carritos, no. Es ingeniería mecánica, máquinas. Entonces venía yo, el civil. Y bueno, ¿y qué hace el civil? Bueno, hace civil. No se entiende. Pues lo otro es fácil de entender, pero ¿y el civil qué hace? Y para darles una idea de dónde salió el civil. Antes del civil estaba el ingeniero militar. ¿Y qué hace el ingeniero militar? Destruir. ¿Y qué destruye? Estudian para destruir. Tengo que poner las bombas aquí, tengo que poner los explosivos aquí, si las pongo aquí se caen, no sé qué, etc. Y una vez que termina la guerra, ¿qué pasa? Hay que reconstruir. ¿Qué hace? ¿Quién hace eso? El civil. Y ese es el ingeniero civil. El concreto no basta solamente con mezclar, y esto es muy importante, por favor. Cemento, arena, no es tierra. ¿Okay? La tierra es para plantar matas. Arena es para hacer concreto armado. ¿Okay? Entonces hay mucha diferencia entre, bueno, no, quieren comprar tierra, no, arena. ¿Okay? Entonces se hacen pruebas, toma de muestras de concreto fresco, se hacen ensayos de asentamiento para ver cómo es ese concreto, elaboración de cilindros de prueba para saber si el concreto con que se va a diseñar o se diseñó la estructura está cumpliendo con lo que estamos haciendo en obra. Porque desde el punto de vista de cálculo yo digo, yo voy a calcular con un concreto de, por ejemplo, 250 kilos por centímetro cuadrado, 300, lo que sea, pero tengo que garantizar que en obra ese concreto sea lo que se utilizó para el diseño. Y luego se analizan piezas que se llaman cilindros para determinar si efectivamente cumple la resistencia a los 7 días, a los 14 días y a los 28 días. Una forma de garantizar que lo que estamos haciendo en obra efectivamente se compagina con lo que se utilizó para el diseño. Regla de oro. Regla de oro. Las estructuras no tienen idea cómo se calcularon.
Si las calculé a mano, si las calculé con un computador, si las hice en un día, si las hice en 3 días. No. ¿Qué saben ellas? ¿Cómo se construyeron? ¿Qué materiales se colocaron ahí? Eso es lo que saben las estructuras. No cómo la calculé. Yo la pude haber calculado perfectamente, pero si no se construyó bien, no corresponde a lo que yo calculé. Aquí tenemos cómo se ve una estructura. ¿Por qué? ¿Por qué traigo yo esta lámina? Cuando a mí me invitaron a dar la conferencia, me dijeron, mira, explica todo. Para mí todo es todo. Y no es una clase de ingeniería estructural. Pero yo sí tengo que explicar que la viga, ¿quién es ahí? Y la columna, ¿quién es ahí? Y la fundación, ¿quién es ahí? Para que estemos hablando el mismo lenguaje. La viga usualmente es el elemento horizontal. 90% es el elemento horizontal. No voy a entrar en detalle dónde está el porcentaje que falta y por qué no es horizontal. Y el vertical es la columna. Ahí vemos el armado de la viga, vemos el armado de la columna, y este señor que está aquí es la placa. Algunos le llaman losa, que también tiene su armado. Y aquí tenemos lo que más nos preocupa de este sismo. Este señor que está aquí. Porque es lo que nosotros vemos si no somos ingenieros estructurales. Que es lo que todo el mundo me llama, mira, ¿no? Que en mi casa, horrible, mira lo que pasó en mi casa y tal. Hasta que uno va para allá y ve lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que la mampostería, que está formada por bloques de arcilla, lleva varias capas. Una capa de friso grueso, una capa de friso fino y luego la pintura y mortero de pintura. ¿Qué es lo que vimos nosotros en el sismo en muchas edificaciones que no están comprometidas con daños estructurales? Bueno, que las paredes están todas agrietadas, que se cayeron los muebles, que se cayó la cristalería, muchas paredes están horriblemente agrietadas, que mucha gente dice, esto se va a caer. Sí, la pared, hasta ahí, pero no necesariamente la estructura es completa, porque no, eso no es un daño estructural. ¿Cómo funciona una estructura? Aquí tenemos la placa. La placa transmite las cargas a las vigas. Estas vigas, para ya entrar un poco en el glosario, para que cuando hablen con alguna persona que va a ver su estructura, a lo mejor le habla con una terminología que ustedes no entienden. Bueno, yo se lo voy a explicar muy sencillamente, porque no es una clase de ingeniería estructural. Estas vigas, estas vigas que reciben la carga de la losa tienen un nombre particular. Se llaman vigas de carga. ¿Por qué? Porque la losa está cargada sobre ella. Pero en zonas sísmicas, estas vigas también sirven para absorber sismo. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo es eso. Las vigas transmiten la carga a la columna. Y la columna la transmite a la fundación. Ahí es donde entra nuestro amigo de la Rocha y nos dice cómo nosotros vamos a recibir esas cargas allá abajo. Otra regla de oro de la ingeniería estructural para edificaciones sismorresistentes. Esto es una columna y estos son las cabillas que se llaman longitudinales. ¿Por qué? Porque va en la dirección larga de la columna, longitudinal de la columna. Y tienen que estar abrazadas por estos elementos que se denominan ligaduras, a otros le llaman estribos. ¿Cómo debe ser esa disposición? Píldora de oro. Así no. No pueden estar espaciados uniformemente en zonas sísmicas. Tampoco sirve que estén los estribos o las ligaduras concentrados en el centro de la columna, porque eso traduce después fallas de este tipo que se habrán visto en alguno que otro video por ahí. Tienen que estar de esta forma, muy concentrados hacia la parte superior, muy concentrados hacia la parte inferior, básicamente donde están las uniones de las vigas con la columna. Y esto más adelante se le llama y debe estar hecho con un nodo sísmico. Esto
Esto que tenemos aquí es una columna bien armada. Hay una reglita de oro por ahí, que me la dieron a mí cuando yo estaba estudiando ingeniería estructural en concreto armado. Y el profesor me decía lo siguiente: si yo coloco un canario aquí arriba, un canario, y el canario se puede salir, está mal. Está mal diseñada la columna. Deben estar tan pegados los estribos que el canario no debería poder salir. ¿Qué ocurre cuando las ligaduras están separadas? Fíjense, intuitivamente, aquí no hay ligaduras. ¿Qué le pasó a la cabilla longitudinal? Simplemente estalla la columna, las cabillas se salen para afuera y la columna colapsó, perdió su capacidad de resistencia. ¿Y qué va a pasar con los edificios que están arriba? Los pisos que están arriba, colapso. Aquí tienen la unión de la viga con la columna. No cuadra con lo que nosotros dijimos hace un instante. Las cabillas deberían estar todas pegaditas y los vestidos deberían estar todos pegaditos. No están. Falló nuestro nodo. Le voy a dar una terminología quizás un poco extraña, pero me parece que es importante entenderla para poder hablar de las edificaciones. Esto es una edificación perfectamente simétrica, como nos gusta a los ingenieros civiles. Por eso nos llaman mentes cuadradas. ¿Por qué? Bueno, pues todo tiene que ser simétrico, igualito por los cuatro lados, y por eso nos llaman mentes reticuladas y cuadradas. Todo lo que hacemos es feo. ¿Por qué? Porque esto es cuadrado y feo. Sí, pero anda muy bonito. ¿Y cómo lo sabemos? Porque al hacer la estructura perfectamente simétrica, hay un concepto muy importante que es un punto en la estructura, en este caso en esta planta, que se denomina, y vamos a usarlo para los siguientes diapositivos, centro de rigidez. ¿De dónde está la rigidez de este edificio? ¿Y cómo se calcula este puntico? Muy fácil. Es donde debe entrar, o por donde entra la fuerza, en el nivel, para que toda esta planta se traslade sin rotar. Ahí es el centro de rigidez. Y luego tenemos otra cosa que se llama el centro de masa. Y el centro de masa es punto teórico donde se concentra todo el peso y la masa de la estructura. Depende únicamente de la distribución de las masas, pesos en la edificación. O sea, recuerden ahorita, centro de rigidez, centro de masa. Lo mejor es que el centro de masa y el centro de rigidez coincidan. Pero eso es evidente que eso va a pasar cuando la estructura sea perfectamente simétrica por los cuatro lados. Vamos a empezar a variar cosas aquí. Si el centro de rigidez no coincide con el centro de masa, el edificio y la planta empiezan a rotar. Se tuerce el edificio. Entonces ahorita, sin hacer mucho más preámbulo, ¿qué sería siempre lo mejor? Esos dos puntos coincidan para que no exista torsión. Miren este edificio. Este edificio tiene una planta con una apertura. Ya no es simétrico. Obviamente el centro de masa y el centro de rigidez ya no coinciden. ¿Qué le va a pasar a este edificio? Va a rotar. En el diseño de edificaciones sismoresistentes se busca que el centro de masas y centro de rigidez en planta se encuentren lo más cerca posible. Cuando no están uno sobre el otro, el edificio va a sufrir torsión. Y ahorita intuitivamente, si este edificio se tuerce, ¿cuál piensan ustedes que son las columnas más afectadas? Si el edificio empieza a torcerse, a rotar, las externas, ¿ok? Las externas. Ojo, uno diseña para que el edificio pueda rotar, porque si el edificio no es simétrico, pues se calcula sabiendo que no es simétrico. Nosotros tratamos de que sea lo más simétrico posible, pero si no lo logramos, habrá que calcularlo a sabiendas que no es simétrico.
Y entonces, ¿eso qué trae como consecuencia? ¿Qué va a pasar intuitivamente? Porque la ingeniería es todo intuitivo. ¿Qué va a pasar con estas columnitas que están aquí? Serán del mismo tamaño que si el edificio fuese simétrico. ¿Qué piensan ustedes? Tendrán que aumentar de tamaño. Ahorita, ¿qué pasó aquí? Ah, acá está. Otra vez volvemos a lo mismo. Nos interesa la edificación simétrica. Aquí tenemos otra vez una edificación simétrica original. Pongan atención a lo que va a pasar acá. Originalmente en el diseño, perfectamente simétrica, centro de masa en el centro de rigidez en el centro, porque la edificación es perfectamente simétrica. Yo no estoy diciendo cómo se calcula ese punto, porque eso ya sería una clase de ingeniería estructural. No nos interesa eso, nos interesa el concepto. Pero ¿qué ocurre? Nuestro edificio era perfectamente simétrico hasta que a alguien se le ocurrió poner en el piso de arriba una parrillera, una matica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el centro de masa? Que antes estaba en todo el perfecto centro de la estructura. Si yo pongo unas materias y unas cosas por allá, ¿qué hace el centro de masa? Se nos va a mover. Y si se nos mueve el centro de masa, ¿qué pasó con el centro de rigidez y el centro de masa? Ya no están juntos. Es un edificio perfectamente simétrico. Ahora el edificio empieza a rotar. ¿Eso estaba tomado en cuenta originalmente? No. ¿Qué son estas cositas que están ahí? Ah, eso es porque hay poca agua. Entonces montamos sobre nuestra edificación, cada piso monta un tanquecito de agua, ¿ok? De 1000 litros, y entonces ahí tenemos una tonelada. Que en un edificio que era simétrico, dejó de ser simétrico porque ahorita tenemos los tanquecitos de agua todos montados aquí. ¿Qué pasó con el centro de masa? Se corrió. ¿Qué pasó con el centro de rigidez? Se quedó donde estaba. Al separarse, torsió. Una buena opción también es que el núcleo de las escaleras no esté dentro del sistema, sino que lo pongamos afuera, separado de la estructura, con unas juntas que yo vi ahorita que me llamaron alarmadísimos. No, que hay una grieta de 2 centímetros, 3 centímetros en la edificación. Tienes que venir rápido a verlo. 3 centímetros. Y está parado. Sí. Pero ver, ¿qué es? Una junta de dilatación. Y la junta de dilatación tiene todo el derecho de estar ahí. Y son construidas adrede desde el principio. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Que para que no se vean, le colocan anime. Y con el sismo, ese anime se estructuró y se vino un poco para abajo. Entonces, oye, mira, en una grieta, 3 centímetros, desastre. Este es un edificio, otra vez, donde las rigideces, estos son dos elementos muy rígidos, pueden ser pantallas. Se trata de distribuirlas de forma tal que sea simétrico otra vez el edificio y no hacer esto. ¿Qué ocurre? Vamos a ver si llevamos la idea. Rigidez tiene que ver con la capacidad de deformación de las estructuras. Si yo pongo una pantalla por aquí, del mismo tamaño de la pantalla de este lado, que hace el centro de rigidez, se queda en el centro. Pero si yo pongo una pantalla solo de este lado y no del otro, el centro de rigidez se me viene para acá. Y entonces otra vez, centro de masa por un lado, centro de rigidez por otro lado. Torsión. Aquí vemos otro caso. Núcleo de podría ser un ascensor en el centro perfectamente simétrico y otro núcleo fuera. No es que esto no se pueda hacer. Sí se puede hacer. Y se calcula tomando en cuenta eso. ¿Ok? Ahora, ¿a nosotros cuál nos gusta más? Esta que esta.
Estudiar esto es mucho más sencillo que estudiar esto. Al agregar peso de un solo lado, el centro de masa se desplaza hacia ese lado, alejándose del centro de rigidez. Esto genera excentricidad y produce torsión en la estructura cuando se le aplican fuerzas laterales. Esta es otra píldora más fácil de ver. Las vigas siempre tienen que ser más débiles que las columnas. No puedo tener una columna grande, perdón, una viga muy grande y una columna muy pequeña. Eso no es recomendable. Columna fuerte, viga débil. Es mejor, esto también me lo decía a mí siempre un profesor de cuando estudié concreto armado, es mucho mejor pocas columnas gordas que muchas columnas flacas. Y lo acompañaba de algo más. Y esas columnas gordas tenían que tener corset. ¿Qué es el corset? Lo que se pone en algunas mujeres para verse más flaquitas, aunque sea un poquito más cortas. Son los estribos, de los que yo ya hablé anteriormente. Muy fácil de recordar, son píldoras, muy fáciles de recordar. Columna gruesa, con corset bien, con muchos estribos. Esto es otro problema de las estructuras. Es lo que se denomina piso blando. Este piso blando lo que hace es una discontinuidad en la edificación. Aquí tenemos mampostería de abajo hasta arriba. Esto se ve, no voy a decir simétrico, pero se ve uniforme de abajo hasta arriba. Mientras que esta estructura se ve que ya no es tan uniforme en la parte de abajo, perdió esa mampostería, no la tiene. ¿Y cómo ven? ¿Qué sienten ustedes de estas columnitas? Viendo el dibujo, ¿qué sienten? ¿No sienten como que aquí hay como una debilidad intuitiva? Bueno, si no la sienten, la van a sentir ahorita. Ahora sí la sintieron, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? No les gusta, ¿verdad? Ojo, eso no es que se va a caer. Se calcula, pero intuitivamente uno lo ve y se alegra. ¿Qué pasa en esa columna, en ese piso débil? Esto. Es una falla de piso blando. ¿Y qué pasó aquí arriba? Si han llevado la idea de la presentación de hoy, ¿qué falta aquí? Ligaduras. Si hubiésemos puesto más ligaduras, hubiésemos estado mejor. Observen. Piso blando. Estas columnas fallaron. El edificio simplemente se sentó sobre esa columna. Cuando una columna pierde su función, ya no hay nada que hacer con respecto a lo que está arriba. Ahí lo tienen en vivo. Sí, no es Venezuela. Piso débil. Ahora sí lo sintieron. ¿Qué se puede hacer en ese piso débil? Hoy en día, y mucha gente dice, bueno, pero es que en Japón pasan las cosas que pasan en otro lado. No, se ponen amortiguadores. ¿Ok? Y con estos amortiguadores evitamos, es más, que hace un amortiguador en un carro. No hay que explicar mucho. Estos son amortiguadores y estos son disipadores o aisladores. Miren, eso es el laboratorio. ¿Vieron lo que hizo el edificio al lado? Miren, ahorita van a poner a vibrar el edificio o el modelo. ¿Vieron el que tiene los amortiguadores? Entonces, la pregunta es, ¿debo colocar los amortiguadores en mi edificación? Bueno, la respuesta podría ser sí. Ahora, ¿dónde afecta eso? En el bolsillo. Eso afecta el bolsillo.
Aquí tenemos otro caso. Miren lo que va a pasar aquí. Ese es lo que tiene abajo en la edificación. Está disipando. Miren el edificio arriba. Podemos hacer construcciones que absorban el sismo de esa forma. Sí, otra vez, bolsillo. Y bueno, un mensaje para su tranquilidad. No tiene que ser ingeniero para saber si su edificio es seguro. Lo importante es que el edificio haya resistido el sismo. Las inspecciones lo confirmen y usted observe que no hay daños estructurales graves. Su hogar sigue siendo su lugar seguro. Regrese con confianza y tranquilidad. Yo tengo mucha confianza en la ingeniería estructural en Venezuela, en quien calcula en Venezuela. Se hacen las cosas como hay que hacerlas en Venezuela y se respetan las normas, se respeta todo. ¿Qué puede hacer usted ahora? Confía en las inspecciones profesionales. Revise señales visibles. Siga las recomendaciones del condominio. Muy importante las recomendaciones del condominio. Yo he estado en reuniones de condominio donde me han pedido que les diga cómo el condominio debe manejar la situación. Que no es el problema de la edificación si se va a caer o no se va a caer. Eso no lo hace el condominio. Pero el condominio sí tiene que saber cómo manejar la situación dentro de la edificación. Porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer, lo cual no es verdad. Su seguridad y la de su familia es lo primero. Esta es una lámina repetida. Recomendaciones para vivir en zonas sísmicas. Esto ya es algo que tenemos que aprender y que debimos aprender en el 67 y que no aprendimos. Tenemos que llevar un pito siempre con uno. Y ojo, no es cualquier pito. ¿Okay? Es un pito especial. Es un pito que no tiene la pelotica. Ustedes saben que los pitos tienen una pelotica. Estos pitos no pueden tener la pelotica. ¿Por qué? ¿Tienen idea por qué no pueden tener la pelotica? Ah, se va a salir la pelotica con el sismo. No. Si se moja, no sirve. ¿Ok? Entonces son pitos especiales. Otra. Hoy en día, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ¿qué pasa si cargamos un AirTag? No sé si saben todo lo que es un AirTag. Un dispositivo que uno puede cargar como en una maleta o algo para saber dónde están las cosas. Uno podría llevarlo con uno. Si la gente hubiese tenido un AirTag, a lo mejor lo hubiese podido conseguir debajo de los escombros. Battery pack. Siempre están descargados. Hay que tenerlo siempre cargado. Lamentablemente, tenemos muy mala memoria. Ahora no. Ahora como tenemos el sismo, ahora se mueve todo. ¿Ok? Ahora nosotros nos acercamos a cualquier cosa. Yo les garantizo que si el que está en aquel lado de la silla se mueve repentinamente, ya todo el mundo está... Mira, tú sentiste el temblor. Tú estás temblando. Hebraica tembló nuevamente. No vale, que no tembló nada. Fue el de la esquina que se movió, pero ya todo el mundo salta. ¿No les pasa? Eso es un trauma que iremos superando poco a poco. ¿Ok? Pero por ahora es un trauma. Aquellos que viven en apartamentos que tienen vidrios, cuando sopla viento, vamos para la puerta. ¿Qué pasó? Está vibrando. Está otro terremoto, otra réplica. Ahora todo el mundo habla de réplica, ¿no? Réplica. Fuerte, débil, tal. Montando cantidad de programas en la computadora, en el teléfono que le diga si tembló, tembló. Battery pack cargados. Siempre pone a cargar el celular. Esto parece una tontería, pero créanme que no lo es. Ahorita yo le aseguro que todo el mundo está nada, puede salir de aquí, salir rapidito aquí, porque tú sabes, ¿no? Yo sentí que tembló. No tembló nada, pero la gente quiere saber dónde está su salida de emergencia. Aquí tienen el pito especial. Es un pito especial. No es cualquier pito. ¿Okay?
Es un pito que además tiene un rango muy particular de trabajo y se puede oír hasta 500 metros de distancia. Estarán viendo que poco a poco las municipalidades están colocando unas etiquetas en los edificios. Si pusieron una etiqueta verde, eso significa que es potencialmente seguro ese edificio. Eso no significa que haya que reparar elementos adentro. Amarillo, hay un peligro para las personas. No significa que hay que abandonar. ¿Qué peligro es ese para las personas? ¿Qué piensan ustedes? La mampostería, que no se me caiga encima. Yo paso al lado y está gritando, se me puede caer encima. Me puede hacer daño. ¿Okay? Todo el edificio puede tener alguna escombro que me vaya a caer. Tan fácil como que está en el piso 13, lo ocurrió tumbar algo y yo estaba pasando por abajo. Y definitivamente, rojo, no. Bueno, con esto yo concluiría. Sin embargo, el próximo panelista, que lo voy a presentar Iris, pero yo también quiero hacer una presentación de él, porque lo digo con muchísimo orgullo y honor. Esteban Tenreiro es mi alumno. Yo lo formé. Yo le di clases en la Universidad Central. Y no solamente que le di clases, lo consideraba tan buen pupilo mío que lo dejé con mi cátedra cuando yo me jubilé. Muchas gracias. Bueno, ya saben quién es el próximo ponente, el ingeniero Esteban Tenreiro. Esteban, ingeniero estructural y patólogo egresado de la UCB, posgrado en la UCB en Ingeniería Estructural, director de la empresa Norte Obras Civiles, alrededor de más de 3 millones de metros cuadrados de proyectos estructurales en varios países, profesor de la UCB en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, profesor de maestría en la UPC España en Ingeniería Estructural, tutor académico de varios trabajos de grado en diversas universidades, charlas y conferencias en seminarios nacionales, publicaciones y entrevistas en vivo por Instagram. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecido con mi profesor Tomás Hauser por la invitación y a toda la comunidad por recibirme. Me excusan porque no preparé nada y la verdad es que no he podido porque he estado desde el 24 en la noche haciendo inspecciones de un lado a otro, recorridos y reuniéndome con juntas de condominio y bueno, vengo hoy llegando de La Guaira hace poco. La ingeniería estructural, vamos a echarles el cuento de la ingeniería estructural, que es muy básica, y eso arranca por una ecuación que todos conocemos. Fuerza es igual a masa por aceleración. Que se mueva el terreno, que un edificio se desplace, o sea, que el terreno se mueva, como dice Abraham, las ondas sísmicas, para mí es equivalente, desde el punto de vista de ingeniería, a aplicarle fuerzas al edificio, a cada una de las placas. ¿Dónde está la masa? Si fuerza es igual a masa por aceleración, yo controlo la masa. Mientras más masa, como dicen, más mazamorra. O sea, si yo pongo un edificio más pesado, al final estoy aplicando más fuerza. Y yo controlo, ¿cómo se controla la masa? Bueno, la norma me dice cuánto tengo que usar de uso del edificio, si es vivienda, si es hospital, si es biblioteca, si es estacionamiento. Hay un peso que yo utilizo para cada uno de los usos. Pero también es verdad que hay paredes de bloques de arcilla o bloques de concreto, hay sobrepisos, hay plafón, friso. Pero la estrategia de un ingeniero estructural, y no calculista, yo digo siempre que soy ingeniero estructural y después yo le voy a explicar por qué hablo de ingeniería estructural.
Uno, como ingeniero estructural, la estrategia del diseño es hacer el edificio lo más liviano posible, porque mientras más masa morda, más fuerza. La aceleración, la otra parte de la ecuación. La masa yo participo y trato de hacerlo lo más liviano posible. Ahora, en el caso de la aceleración, ¿quién la decide? Yo no la puedo decidir. Bueno, si yo la decido, podría ser un edificio más caro, más barato. La aceleración no la decide el ingeniero estructural, la aceleración la decide cada país a través de sus normas, sus exigencias y sus requisitos. Si yo diseño para un sismo que ocurre cada 1500 años, por ejemplo, yo diseñaría con una aceleración de 20, por poner un número. Con esa aceleración, si yo diseño para eventos tan esporádicos, ¿qué va a pasar? Mis edificios van a terminar siendo búnkeres. O sea, yo tengo que, el país, la norma COVENI, tiene que decidir, puede ocurrir un fenómeno de este tamaño, pero yo tengo que decidir, voy a diseñar por aquí. ¿Cuál es el criterio? Bueno, estadísticas, probabilidades, ensayos, estudios, no sé qué, y se decide cuál es la aceleración que se le aplica al edificio. ¿De dónde viene esa aceleración? Viene de varios factores, pero del suelo, ¿okay? Del tipo de estructura, y hay una cantidad de factores que no los voy a agobiar, pero a través de la ingeniería estructural lo que hace es aplicar las aceleraciones del edificio. Aceleración con la masa me da una fuerza. ¿Cuál es el objetivo principal de la ingeniería estructural? Que la estructura resista, ¿okay? Bajo el diseño que yo hice. Yo tengo una fuerza que le voy a aplicar según la norma y el edificio tiene que resistir. ¿Puede venir un fenómeno mayor? Sí, como el efecto Vino. Unas fuerzas mayores a las esperadas del diseño. Pero la ingeniería estructural tiene que comportarse de una manera que la energía se disipe. O sea, la estructura se tiene que deformar, liberar energía, y para que se deforme, la mampostería se tiene que agrietar. Se tiene, porque la mampostería distorsiona el comportamiento estructural. Si lo distorsiona, él se agrieta. Y ahora que estoy viendo grietas, por cierto, soy experto en grietas. Mirando aquí, vi una, porque estoy viendo estos días hemos visto grietas. Pero la mampostería se tiene que distorsionar, se tiene que agrietar para que la estructura trabaje y se libera de manera, digamos, gradual entre todos los pisos de esa fuerza. Si no se libera, se distorsiona el comportamiento y quizás todas esas fuerzas que ocurren a lo largo de la estructura se concentran en un solo piso y es lo que provoca el deterioro o el daño de la estructura. Pero esa mampostería no la coloco yo, la coloca el arquitecto. O sea que no hemos hablado aquí, nadie en estos días ha hablado de aquí de los arquitectos. Y la verdad que tienen cierta responsabilidad en el diseño. Uno habla de ingeniero estructural. Yo diseño estructuras porque yo no calculo. Yo diseño junto con el arquitecto el comportamiento simétrico deseado, que uno desearía que la estructura sea lo más simétrica posible, para que el edificio se comporte lo mejor posible, que coincida el centro de masa con el centro de rigidez, que haya quizás juntas y con la planta varios sectores. Que por cierto, esas juntas en varios videos, por ejemplo la del aeropuerto, que es una estructura larga, vimos esos videos terribles de cayendo polvo en tierra entre un elemento y otro. Es que la estructura, el ingeniero estructural y el arquitecto decidieron dividir o picar el edificio de una manera para que se comportara cada módulo de manera correcta. Y se separaron algunos elementos, sí, pero eso estaba dentro del diseño estructural. Dentro del diseño estructural, el edificio lo pico en varios sectores para que se comporte de manera correcta, que es un poco lo que uno desea como ingeniero estructural. Cuando se disipa la estructura, cuando se disipa la fuerza y se le aplica al pórtico, por cierto, pórticos que lo vimos en las láminas en dos direcciones, pórticos en dirección X, en dirección Y, o inclusive puede ser pórticos polares, en edificios circulares o edificios de playa. Uno puede
Lo que uno busca como ingeniero estructural es formar la línea resistente, que se formen pórticos en un sentido y pórticos en otro sentido, para que la estructura se comporte lo mejor posible. ¿Qué pasa? En ese comportamiento, la mampostería se estalla y empieza el problema emulando el comportamiento de un edificio con el comportamiento del hombre, de un humano. Lo hemos conversado en varias oportunidades con mis alumnos. Bueno, los huesos es la estructura, los músculos son las paredes y la piel es el piso y la pintura. Cuando a una persona se le rompe la cabeza un poquito, esto es sangra, es terrible, todo el mundo sabe que este tipo se murió. Y la verdad es que no, sangró y le tomaron 2 puntitos. Así es escandalosa la mampostería. La mampostería además es roja, se fractura y dice, perdí mi apartamento. No, lo que tenemos que concentrarnos en los daños estructurales, que las columnas y las vigas estén sanas. La mampostería no participa en el cálculo estructural, pero sí lo altera. ¿Qué tenemos que hacer? Junto con el arquitecto, diseñar la estructura lo más simétricamente posible, una distribución uniforme de masas, cambios bruscos de rigidez. Yo no puedo poner una columna de un tamaño y cambiarla en una sección de un momento a otro de manera irregular. ¿Por qué? Porque hay concentraciones de fuerza y quizás ese nivel se fractura, como pasó en unos edificios de La Guaira. La ingeniería estructural tiene ese objetivo, salvar vidas. ¿Qué es lo que pasa? Perdón que voy a poner un poquito de agua. ¿Qué es lo que pasa? Que yo diseño para que la estructura disipe energía y puede estar lo que llaman en el rango elástico. La estructura se deforma y vuelve a su estado original y no pasó nada. Pero puede entrar en lo que llaman el rango inelástico, cuando las fuerzas son mayores a las esperadas, que el edificio se deforma y se empieza a agrietar. Lo que nosotros buscamos es que esas, digamos, rótulas o fallas que ocurren en la estructura nunca ocurran en las columnas, porque si ocurren en las columnas, la estructura de manera inmediata colapsa. Tenemos que buscar lo que se llama el nodo sísmico y que la rótula o la falla ocurra en las vigas. ¿Para qué? Para que se libere la energía, el edificio se fracture toda la mampostería, quizás la estructura se agriete completamente, pero siempre con el objetivo de que cuando termine el sismo, dé chance de evacuar el edificio y aunque haya que demolerlo, que salvamos vidas. Lo que es excepcional es que después, minutos, segundos, después de un primer sismo de 7,2, viene un sismo de 7,5. Cuando la estructura ya está enormemente afectada, viene un lamentablemente suceso. Yo lo decía en una de las entrevistas, es la tormenta perfecta. Feriado, todo el mundo en la playa. ¿Cuántos de nosotros no pudimos haber estado en La Guaira? ¿Cuántos de los amigos? La mamá de un amigo hizo las maletas y al final empezó a llover y algo no bajó, pero el edificio colapsó. ¿Cuántas personas bajaban en La Guaira? Y además, a las 6:04 el terremoto, pero a las 6:00 empezaba el mundial. Todo el mundo estaba en su sala esperando el mundial. O sea, las probabilidades que nos haya pasado a alguno de nosotros es altísima. Afortunadamente, yo se los digo a la gente que haciendo estas inspecciones que comentaba el profesor Oser, que hemos recomendado, porque no somos institución, somos empresa privada y profesionales, todos los profesionales salimos a la calle a ayudar, porque fue una reacción inmediata, todos, me encontré con varios profesores, varios alumnos en sitios distintos, a veces coincidíamos, a veces no, todos salimos a ayudar y dar la noticia a una junta de condominio, no, mira, tu estructura está afectada, tienes que desalojar, una noticia, la verdad que terrible. Pero lo importante, quizás perdiste tu vivienda, quizás haya que demoler tu edificio, pero el objetivo del ingeniero estructural es que salvamos. Eso es parte de lo que
Esa es la conclusión importante. Pero que haya habido un evento en un momento y segundos después, inmediatamente otro, es lo que digo yo, la tormenta perfecta, una muy mala casualidad. También recordando los videos que hemos visto de las redes sociales. Hemos visto miles de videos, pero hay uno que siempre me llama mucho la atención, que es la gente tratando de huir en un edificio, creo que es un bowling de La Guaira. La gente no se podía sostener del pie. Eso es un fenómeno que, al producto de la amplificación de la onda sísmica que comentaban por el terreno, y los edificios de atrás no habían pasado 3 segundos y colapsaron. O sea, la ingeniería estructural en Venezuela, ¿okay?, se diseña bajo un parámetro. En Chile los valores son mayores, en Nicaragua distintos, en Estados Unidos, en la zona de San Francisco, cerca de la falla de San Andrés, serán otros parámetros. Cada país diseña para algunos valores. Pero sabemos que esos valores se pueden exceder y puede haber un sismo mayor, como en efecto ocurrió. Pero que la estructura no haya tenido ninguna mínima capacidad de disipar energía es lo que asombra, porque a los 3 segundos el edificio cae. Es que todas las teorías no se cumplieron. ¿Pero por qué no se cumplieron? No se cumplieron porque las fuerzas fueron gigantescas. Tengo reportes, porque estoy metido en muchos grupos de WhatsApp de sismoresistencia y bueno, muchas cosas metido por el tema docente. Las fuerzas llegaron casi a ser de 8 veces más de las de diseño. O sea, eso lo he comentado en varias entrevistas. Pensar que la ingeniería en Venezuela es mala, porque se cayeron 190 edificios, yo no creo que haya 190 irresponsables que diseñen mal. O sea, simplemente el valor de las fuerzas que recibimos se excedió a lo calculado y habrá que corregir los códigos. Sí, y habrá que pensar cómo hacemos la ingeniería del futuro. Sí, yo creo que hay que estudiarlo. Siempre me dicen, bueno, ¿se puede construir en esa zona? Sí, ya el profesor Osa se adelantó, lo comentó. Bueno, la ingeniería moderna aplica quizás aisladores, desconecta la estructura del sismo, hay amortiguadores, hay quizás pensar en estructuras de acero. Hemos mencionado varios edificios de concreto que ante esas fuerzas, la falla lo que llaman fue frágil. O sea, frágil es que las columnas estallaron, no hubo, mira como que está, y el edificio colapsó. En 3 segundos los edificios colapsaron, son fallas frágiles. La falla que uno busca es la falla dúctil, que te avisa, se agrieta la mampostería y quizás se agrieta algún nodo. Nunca en la unión, porque en la unión está la fuerza. La unión es donde ocurre la mayor fuerza en las conexiones de los pórticos. Siempre tiene que ser en lo que llaman el nodo sísmico y siempre buscando que sea la falla en la viga. Esta teoría que venimos años hablando y desarrollando y haciendo modelos y muros de corte y columnas y vigas y estribos y ligaduras, no se cumplió, pero no se cumplió porque no somos malos ingenieros, no se cumplió porque las fuerzas fueron enormemente grandes. ¿Qué pasa con las estructuras, la ingeniería del futuro? O bueno, la que habría que aplicar, no el futuro, eso es presente, pero no la aplicamos aquí. La que habría que aplicar en estos sectores. Bueno, yo pienso que usar aisladores, usar amortiguadores, y una cosa curiosa que decía es usar estructuras metálicas, aún frente al mar. Es curioso, pero yo tengo la ventaja de un elemento de acero que tiene la misma calidad en los 12 metros. En cambio, en el concreto, tengo que mezclar arena, cemento, agua, aditivo, encofrar, colocar cabilla, y hay la intervención más intensa de la mano del hombre, que puede distorsionar de alguna manera, el control de calidad debería ser más estricto. Quizás con estructuras metálicas uno podría pensar que está cumpliendo de manera, un elemento estructural nunca va a estallarte. Y otra cosa que siempre también digo en las entrevistas que me hacen, es pensar en la mampostería. La mampostería, yo creo que ya es hora de que pensemos en una mampostería moderna. ¿Cuál es la mampostería moderna? Bueno, el drywall, la pared seca, los mejores hoteles de Nueva York, o los mejores hoteles de Miami,
los mejores espacios de hoteles de España, se hacen con drywall. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el drywall para nosotros, esto no es drywall, es paredes de bloque. El drywall aquí en Venezuela está muy desprestigiado porque lo usamos de una manera despectiva, por decirlo de alguna manera. El drywall es el drywall hidrófugo, ignífugo, acústico, doble, triple, con perfiles más gruesos, de mayor calibre, etcétera, etcétera, etcétera. Usar una cantidad de códigos que nos lleven hacia una mampostería mucho más fácil, mucho más ágil de construir, quizás hasta más económica, porque casi que el 90% los números son espantosos, pero hay que inspeccionar 100.000 edificios. De esos 100.000, 10.000 están en situación crítica. Imagínate 100.000 edificios con la mampostería deteriorada. Son unos costos enormes. Aparte de la ingeniería del futuro, uno pensaría en las lecciones aprendidas. ¿Qué hemos aprendido? Claro, estamos a pocas semanas de adelantarle este concepto es importante. Habría que hacer lo que nos viene es una ingeniería forense. Pero más que evaluar los 200 edificios que se cayeron, yo me orientaría a evaluar por qué los que no se cayeron, no se cayeron. Quizás el aprendizaje es más importante. Oye, el barrio no se cayó. ¿Cómo es que el barrio no se cayó? Cuando todos los edificios alrededor se cayeron, ese hotel está destruido, pero no se cayó. Y así pasa con varios edificios de La Guaira, que todo el sector está devastado. No sé si han tenido la oportunidad de bajar, pero la verdad que es una sensación apocalíptica. Cuando uno va por una calle, esto caído, hay gente metida por allá, y al fondo caído. Es terrible, es muy fuerte. Pero la lección aprendida es pensar es verdad que hay que hacer una ingeniería forense. ¿Qué es la ingeniería forense? Bueno, una ingeniería profunda, muy profunda, que lleva muchísimo tiempo de investigación, que dice si el proyecto fue un error, ¿se cometió en el proyecto algún error? Puede ser, se cometió en el proyecto un error. Se cometió un error en el proceso constructivo, malos materiales, mal acero de refuerzo, puede ser. Se cometió un error en el mantenimiento, en este caso los responsables son cada una de las juntas de condominio. Ah, no, es que yo tengo esa filtración hace 12 años. ¿Por qué se agrietó su edificio? Ah, es que ese edificio también fue alterado. Le subieron 3 pisos, le pusieron 5 tanques de agua y le pusieron una piscina. En ese caso, cada uno de nosotros es responsable de que la ingeniería original se mantenga para que no tengamos responsabilidad. La ingeniería forense nos va a llevar un tiempo de investigar, de averiguar, y creo que nos tienen unos cuantos años de análisis y de entender qué es lo que tenemos que hacer nosotros de estas lecciones aprendidas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahorita sí me gustaría, nuevamente un aplauso a los 3 ponentes. Gracias por explicarnos. Me gustaría que hubiera una serie no muy larga, por favor, de preguntas. Entonces, bueno, hay alguien que quiere... Pero él tenía una maqueta, el profesor, una maqueta. Pues, pero profesor. Bueno, vamos a mostrar algo aquí que se puede ver sin tener que estar en un edificio. Aquí tenemos un simulador de un edificio bajo, un edificio mediano y un edificio alto. Ambos tienen masas en la parte superior y están unidos al suelo. Entonces la pregunta ahorita es, de estos 3, ¿cuál es peor? ¿Cuál es mejor? ¿O qué pasa a la de un sismo? Fíjense, esto tiene que ver también con Eso no se ve. el terreno, ¿no? Y la onda sísmica. Vamos a excitar el terreno. Si yo lo excito lentamente, miren lo que va a pasar. ¿Cuál sufre? El alto.
La onda sísmica, De amplitud de la onda. la amplitud es. Lo voy a excitar más rápido. El grande dice enteró. ¿Qué habrá que hacer para que se entere el chiquitico ese que está ahí? Muchísimo más rápido. Bueno, no está pasando, pero está pasando. Ahí está. Ahí está. Tiene que ser una onda muy rápida. Ahí está. Velocidad. ¿Ok? Hay que ser un poco más flexible para que funcione. Lo que pasa es que el modelo de este original está en la central ahorita. Lo dejamos en la central. Lo dejamos al departamento de estructura. De estructura. Y entonces hicimos uno rápidamente para poder venir para acá, pero no conseguimos las piezas con las que se hizo el otro modelo, el cual, por cierto, lo hizo el Pedro. Ajá, bueno, preguntas, dudas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué se siguen haciendo en Venezuela edificios con tablillas y concreto armado y no metálicos como en Estados Unidos? Ahora está reventado el tema, no se consiguen los perfiles, pero yo me orientaría hacia el diseño de estructura metálica. Es una cosa del mercado, quizás. Eso nosotros podríamos empujar hacia eso, pero no lo decide. El arquitecto también participa en estas decisiones. De hecho, estos proyectos más pequeños que sí se utilizan, pero proyectos grandes, una cabina, cemento, ladrillo. Yo tuve la suerte de ir el 25 a las 10 de la mañana, bajar al aeropuerto. Me pidieron que revisara el aeropuerto y vi, bueno, ya salió por las redes después, dos vigas auxiliares sí, que tienen ménsulas como de 40 centímetros. La viga se salió de la... Eso implica desplazamientos gigantescos. Eso pasó en dos de las vigas auxiliares que son secundarias, en una sala de máquinas de los chillers, también hay algunas vigas afectadas, y un pequeño pasillo de acceso entre el nacional y internacional. Pero comparado con, o sea, en proporción al tamaño del edificio, los daños son mínimos, y hay un sector que se amplió metálico. Hay el nuevo aeropuerto que no sé cuándo se construyó la segunda ampliación, la ampliación. Por supuesto, daños, mampostería, agua, vidrio, todo roto, pero la estructura, cero, sin problema. Yo me atrevería a contestar también la inquietud de la siguiente forma. ¿Por qué más edificaciones de concreto armado en Venezuela que de acero? Porque la mano de obra que se requiere para concreto armado es mucho más, la tenemos más a la mano en Venezuela y no tiene que ser especializada, mientras que la de acero debe ser especializada. Un error en una perforación, cuando tenemos uniones de viga columna en un nodo, que cometamos errores de milímetros al colocar los pernos, los huecos, los orificios para colocar los pernos, puede ser fatal. El concreto armado, gracias a Dios, perdona muchos errores. Es un material muy noble y perdona errores. Yo cuando daba clases en la universidad, yo hacía mucho, a mí me gusta combinar las clases con humor, porque es una forma de mantener la atención de los estudiantes. Pues si no, se fastidian algunos, no quieren poner más atención. Y una de las burlas que yo hacía de las estructuras de acero era la siguiente. Me dicen si podría ocurrir o no. Está montado la persona ya en el piso 53. La unión lleva 53 pernos. Él está subido allá. La estructura se bate con el viento porque la estructura se mueve. Está poniendo los pernos. 51, 52. Falta uno. Viva. ¿Qué van a buscar el perno ese? No, hombre, ¿quién se va a dar cuenta que falta uno? No es que eso ocurra. Es simplemente para decir
que es un error que requiere una mano de obra especializada. Yo no me puedo dar el lujo de, bueno, mira, 50, 53 son mucho. Que 52 es suficiente. ¿Quién se da cuenta que falta un perno ahí? No, pero Y hay otra. Los pernos hay que apretarlos. Están correctamente apretados. Entonces uno tiene que usar de repente un torquímetro. Oye, se me quedó el torquímetro abajo. Esto está duro, chico. Esto ya no hay que apretarlo más. Esto está perfecto. Si en el diseño se dijo que hay que dar un torque, ese es el torque. No es que por ahí va. por ahí está duro, chicos, porque ya no le puedo dar más. Tú le puedes dar más duro. Párate aquí, ven más. ¿Qué hace? Agarran la llave, buscan un tubo, ¿ven? Le meten el tubo a la llave, se paran lejos para poder apretar más duro. Y entonces, ¿qué ocurre con la rosca? Ah, a lo mejor debilita la rosca. Y eso se ve. Eso se va a ver después. Y entonces eso puede ser un problema. Entonces, mano de obra especializada conduce a... Es más, los países desarrollados, muy desarrollados, utilizan mucho la construcción de acero. En los países menos desarrollados se utiliza la de concreto armado. ¿Ok? Completando, ver una conexión de 53 perros, le falta uno, yo creo que de lejos todo el mundo se hubiera dado cuenta, falta uno. Es fácil darse cuenta. Yo tengo una pregunta. La norma Covenín, o sea, han habido muchos terremotos en Venezuela, como en la 1812 hasta el del 26. Y han sucedido terremotos trágicos, contando el del 1812, en Caracas en el 67, que son los que uno oye como más drásticos, el de Paria y el de La Guaira. Las normas Covenín se aplican para todas esas, o sea, yo quiero construir en la península de Paria un edificio de 12 pisos. Me voy a Covenín y aplico esas normas para esa zona. Bueno, específicamente después del terremoto de Cariaco, que es la falla del Pilar, rectificaron la aceleración del terreno, del que tanto hablaba, fuerza es igual a masa por aceleración. Al sector de Cariaco le asignaron 0.45 G, lo rectificaron, cuando en Caracas es 0.3 G. Entonces, cada vez que ocurre un desastre y aprendemos de los desastres, la norma hace una rectificación hacia arriba, porque, como dijo Esteban, a veces uno diseña con un promedio histórico en base a estadísticas y probabilidades, pero son los eventos sísmicos los que nos obligan a ir corrigiendo la norma en base a lo que pasa. Eso pasa en todas las especialidades. Eso pasa. Disculpa que haya interrumpido, lo digo porque yo me he dedicado toda la vida a la ingeniería y a la construcción en especial, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué se puede hacer para que esto no suceda en el futuro? Bueno, vete a vivir a Ciudad Guayana. Tan sencillo como eso, que es una piedra. Entonces, Covenín, creo que hablando un poco sobre su disertación, yo creo que no solamente es modificar la ingeniería, sino que entender de que la ingeniería en diferentes partes del país tiene que aplicarse con diferentes criterios, ¿no? Para que no sea como se La norma Covenín la aplica diferente de acuerdo a cada región. Sí. Es Tú no puedes, estricta de tú no acuerdo puedes- a cada región. tú no puedes diseñar un edificio en Caracas y construirlo en Cumaná. No. La norma tipifica por zonificación. Si uno está en el oriente del país, tiene que diseñar con ciertos parámetros diferentes a la región capital. Pero lo de- lo que diga el ingeniero después. Pero lo que está hablando de la ingeniería de sofisticar un poco, porque hablaron de sistemas de aislamiento, ir un poquito más allá. Si uno ve casos en Japón, es mucho más impresionante la tecnología, porque uno ve videos y ve esos rascacielos en un país que es muy sísmico, y lo que tiene en la azotea es un péndulo. Entonces, cuando viene el sismo, manda una señal al péndulo y el péndulo le enseña a los nodos de la estructura cómo se debe mover. Entonces no va a pasar nunca nada, no va a pasar ningún desastre.
De hecho, la gente que está en Japón, que ocurre un sismo de 6, de 7, y nosotros salimos corriendo abajo, el del lobby le diría que usted aquí suba, no va a pasar nada. Y es lo que ocurre. Ellos están acostumbrados y saben que no va a pasar nada. Entonces uno tiene que diseñar para que el edificio sobreviva y no muera nadie. Bueno, yo diría también una cosa, pero por eso fue allá Más. Por la salida. La salida está por allá. ya listo. Ok, yo les diría lo siguiente, ¿no? Ahora estamos todos asustados. De a tope. Ok, se movió, pasó un carro por allá y se movió el terreno y entonces ya un sismo nuevo, ¿no? Y lamentablemente tenemos memoria corta. En 67 ocurrió un terremoto y la gente se portó bien un tiempo. Después la gente va olvidando, porque pasaron 50 y pico de años. Ahora nos vamos a portar bien, porque lo tenemos a flor de piel. Pero con el tiempo que pasa, voy a cerrar el balcón y voy a poner una caja fuerte en el extremo del balcón, porque dentro de la casa molesta. ¿Quién se da cuenta que puse la caja fuerte allá en el balcón? ¿Qué pasó con el centro de masa? Bueno, ¿eso es bueno? ¿Fue tomado en el cálculo? Empezaron los problemas. Uno no debe cambiar la estructura de cómo fue hecha originalmente. ¿Lo puedo hacer? Sí puedo. Siempre y cuando lo consulte con el ingeniero estructural, quiero hacer esto o lo otro. Me dieron mi edificación, mi planta con parquet. ¿Así bien? No, me no gusta el parquet. Pues el parquet. Voy a poner mármol. Vamos a suponer que el mármol lo puse igualito de como estaba el parquet. Pero ¿qué pasó con el peso? ¿Cómo dijiste que era? Masa. Mientras más masa muere. El edificio se calculó y a lo mejor el calculista tomó en cuenta que ahí no va a haber mármol nunca, sino lo que va a haber es parquet. Puede ser que haya tomado en cuenta mármol. Muchos ingenieros estructurales saben que el balcón lo van a cerrar. Lo saben. Uno lo sabe. Y entonces ya toma previsiones de decir, este balcón, como sé que lo van a cerrar, lo voy a calcular como que esté cerrado, aunque esté abierto ahorita, porque ya sé que lo van a cerrar. Esas previsiones las podemos hacer previamente, porque ya conocemos cómo funcionan las cosas. Entonces hay que prever algo que pueda ocurrir en la edificación sin que realmente todavía esté ocurriendo. Casos más graves que he visto yo. Tengo mi cocina cerrada y al lado está el comedor. No, hoy en día eso no se hace así. Tiene que estar integrado. Entonces esa pared hay que tumbarla. Pero resulta ser que esa pared no es una pared. Esa pared no es simplemente mampostería, sino de repente es una pared de carga. De concreto, armado. Oye, ¿cómo me dio trabajo, chico? Mi casa bendita para este ingeniero estructural, no, se le ocurrió, de ese que tenía mucha plata. Toma eso que está ahí. Oye, tumbó un elemento estructural importante de la estructura. Y para colmo de repente, porque me han pasado, me han llamado. Mira, vale, es que tumbé la bendita pared esa, que me dio mucho trabajo. Y yo, te dio mucho trabajo, no fue con una mandarria. No, vale, tuve que traer un compresor. Compresor, déjame ir a ver eso. No, y para colmo, el ingeniero del Carrizo, que hizo esto, le metió un tubo de agua en la mitad. Yo voy a cortar ese tubo, porque me molesta. ¿Cómo te digo? ¿Cómo vas a cortar todo ese tubo? Hay que saber de qué es ese tubo. Si es de agua, bueno, va a tener una fuente de agua en su casa, ¿ok? Pero si es otra cosa que se llama un tubo de ventilación, no sé si saben lo que es un tubo de ventilación, pero como que va a empezar a oler el apartamento.
No se pueden hacer esas cosas. No podemos cambiar libremente el uso que se le da a la edificación cuando se proyectó. Puedo llamar al cartelista y preguntarle, mira, voy a hacer esto, ¿lo puedo hacer? No lo puedo hacer. Para saber en dónde estoy parado. Yo quería proceder, bueno, no sé si hay otro momento, pero quería hacer un comentario, bueno, lo más final. A ver. En esta oportunidad, mucha gente no pudo actuar porque fue casi en 3 segundos, o sea, tomaron los edificios en La Guaira y en la casa. Pero si hubiera oportunidad, yo quería preguntar qué parte de un apartamento, una casa, supuestamente es la más segura o cortés. El baño, porque yo aprendí que en el baño había que meterse que era más seguro. Y resulta que no. La escalera, o sea, sin poner escalera, pues se está moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir, ¿en qué parte de la casa es más seguro estar que no sea, yo sé, cerca de los vidrios? Los daños, los daños, digamos, que fue durante un terremoto, si no se cae el edificio, que te puede afectar es cuando la mampostería que pesa se te cae encima. Tratar de estar lo más alejado de la mampostería. La gente dice que se debajo de una viga, de una puerta, no sé, pero trata de no estar cerca de una mampostería que dentro de tu propia casa pueda caer. Y al terminar el sismo, o durante el sismo, tratar de evacuar, si es que puedes caminar, porque hay veces, yo tuve la suerte de sentir el sismo muy, muy leve, no sé por qué, yo estaba en una planta baja, a los 3 segundos salí a la calle, y terminó de temblar, no me di cuenta ni siquiera cuánto tiempo, y llamé a mi esposa, mira, está temblando, y ella me dice que cuando yo la llamé, ella no se podía tener de pie, en un apartamento piso 5, y yo le dije, trata de escapar lo más pronto posible. Ella, o sea, una cosa es tratar de escapar y otra cosa es lograrlo hacer. Es muy difícil. Fíjense, yo he entrevistado a unos muchachos de La Guaira, que él me decía que empezó el terremoto y después su reacción fue irse para su cuarto, para la cama. O sea, es una cosa que en el momento yo creo que es muy difícil sentarse concienzudamente a pensar por dónde evacúo, dónde está la viga, dónde está... Lo que yo le digo a mis muchachos, porque sé que el sismo puede venir un sismo extremo, es que evacuemos para mí posible. Ese es el razonamiento, sí puede. Okay, pero trata de que si no han podido evacuar, en lo que termine el sismo, evacúa lo más pronto posible. Yo les quiero decir dónde estaba yo. Yo estaba en la Benebrita, en el edificio de la Benebrita. Tenemos una reunión. Mandamos a todo el mundo a apagar los celulares. Y de repente empezó a sonar uno. Todo el mundo molesto que alguien no apagó su celular. Era tu celular, no es mío, tampoco, no era de nadie. Hasta que dijimos, mira, está en tu cartera, saca el celular y lee. Hay un terremoto. Entonces, ¿cómo? Hay un terremoto y alguien te está fastidiando. ¿Vale? Y en eso empezó a temblar. Porque esa es la primera vez que nosotros lo oíamos. Pero tiene que ocurrir un terremoto para oír eso. 5, 8, 10 segundos valiosísimos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Veo que todos los que están conmigo se ven debajo de una mesa. Yo no estoy pensando en el terremoto, yo estoy pensando en ellos. Y le digo, ¿qué están haciendo? No, dice la normativa, la no sé qué me sacaron, que es debajo de la mesa. Le digo, no. Nosotros estamos en un primer piso. Estamos 5 personas. No hay tumulto. Vamos a salir y nos vamos para afuera del edificio que te lo tenemos a 6, 7 metros. ¿Okay? Vámonos para afuera. No, ¿por qué? No vamos. Utilicé lo que se llama el efecto rebaño. Me llevé mi rebaño. Yo no estaba pensando en el temblor. En pleno movimiento. Yo no estaba pensando en el temblor. No me dio tiempo. Cuando salgo, todo el mundo asustado. Y me dice, ¿cómo? Oye, mira lo que pasó. Y digo, es que yo no sentí. Me pasó lo mismo que Esteban. Yo casi no sentí ese terremoto.
Y me dice, no, nosotros sí, todo se movía, no podía caminar, la escalera, la cosa, el techo, no, nada de eso. Esto también entra en resonancia. ¿Ah? Cuando salimos y me empiezan a llegar fotografías y mensajes, y vi fotografías de edificios 2 en Los Palos Grandes, en el piso. Yo digo, un momentico, lo que yo sentí no es compatible con que el edificio se cayó, si yo no sentí esto así para eso. Y después me dijeron, no, hay 200 edificios en La Guaira. Conclusión mía, qué suerte tuvimos. Qué suerte tuvimos de no sentir eso que probablemente sintieron muchas personas. Y ya para concluir, algo que me pegó mucho porque, como ustedes saben, yo me dedico a estudiar en la Shoah. Y eso me pegó muchísimo por una persona que yo me conseguí. Y me dijo, yo lo he escuchado a usted en sus conferencias de la Shoah, del Holocausto, en donde algunos de los sobrevivientes sufren el síndrome de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque yo sobreviví y el otro no. Y me dijo, venga conmigo, por favor. La acompañé al edificio Petunia. Nos paramos en el edificio Petunia y nos dijo, mi prima está ahí. La vamos a sacar. Está ahí con mi tío y mi tía. Y yo siento culpabilidad de que yo estoy aquí afuera. Y ellos dos están adentro. Y no los han podido sacar todavía. Los topos mexicanos le dijeron, nosotros no nos vamos de aquí hasta sacar a tu prima, a tu tío y a tu tía. A las 2 horas le dijeron, aquí ya no hay nada que hacer. Eso, yo diría que es una de las cosas que más me pegó a mí de este terremoto del 24 de julio. Porque me dolió no solamente desde el punto de vista de lo que yo explico, y tengo que estar recordando el Holocausto, sino que esta vez lo viví en carne propia con una persona que me dijo, yo soy culpable de yo estar aquí y mi primo está ahí. Y otros casos en donde nos dijeron, o mejor dicho, lo puede decir, porque me contaste ayer de la persona que sí se dejó ir. Ah, bueno, el profesor Ribazón, el profesor, hoy terrible, lo que debe haber vivido él es terrible. Su hija estaba dentro de los escombros y la oía con el novio. Y él hizo todo el esfuerzo posible para recuperarla y no lo logró, no lo lograron con vida. Los padres de una amiga de mi hija, ellos quedaron sepultados, el muchacho los oía y tampoco lo lograron. Y no solo que no lo lograron, sino que que no se podía ir del sitio, porque cuando empieza la máquina a recoger, si no hay alguien que identifique el cadáver, lo tiran, o sea, lo tienen que ir a la fosa común. Entonces se tuvo que quedar. Anteayer bajé a La Guaira, un edificio colapsado completamente. Yo le dije a la gente de la corporación, mira, yo ahí no entro, eso es pérdida total. De hecho, hoy lo estaban tumbando ya. Y había una señora con una sillita manaplaza. Señor, ¿qué hace usted aquí? Mi esposo, mi hija y mis nietos también. Es duro, y pega muchísimo. Una pregunta, según la experticia, ustedes que han pasado y han visto en las obras, ¿qué proporción creen ustedes que hay negligencia en construcción, que se haya visto alguna figura que realmente esté mal hecha, o qué tanto es esa 8 veces mayor de lo estimado y calculado que realmente hay esa cantidad de edificios caídos? Bueno, los informes que tengo yo de aceleración, en La Guaira se estimaron con 0,3, arrancó el sismo con 0,5. Porque este sismo ya con informes formales que me han llegado por estos grupos. O sea, las fuerzas se superaron entre 8 y 10 veces más de lo estimado. Te repito, decir que hay 180 o 200 ingenieros irresponsables, no lo creo. Yo creo que habrá, por supuesto, hay una ingeniería forense, pero lo que creo que tiende a uno a pensar es que las fuerzas fueron gigantescas.
Un muchacho que le entrevistaba, que me lo entrevistaba, lo conversamos, bueno, es que fui con unos reporteros hoy a La Guaira, pidiendo investigación. Él me decía, sentimos el terremoto y paró unos segundos. ¿Okay? Él estaba en el piso 9 de un edificio de 12 pisos, piso 9 de 12. El terremoto paró como 3, 4, 5 segundos y empezó a hacer daño. Cuando llegó el segundo, la ingeniería logró que el edificio aguantara el primer golpe. Lo que no logró fue el segundo, porque él dice que en el segundo, en lo que empezó a moverse otra vez, sintió un golpe. Y empezó a sonar tom, tom, tom. Empezó a caer el edificio y él estaba en el piso 9 de 12. Logró salir de los escombros él solo, logró salir. Entonces son experiencias, mira, tú eres un milagro, que te acaba de pasar. Y toda la gente que ha logrado salir de estas cosas son todos realmente milagros. No, es que tenemos ya que ya debemos cortar lamentablemente. Yo Por quería favor. solo un último comentario, porque lo que estamos haciendo ahorita y colaborando desde la Universidad Central, nuestra querida Casa de Estudios, donde damos clases en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Ingeniería. Estamos apoyando a lo que se llama la Comisión de Habitabilidad a través de inspecciones voluntarias, pero está dividido en 3 fases. Creo que las han hablado, pero no sé si las han aclarado muy bien, pero se las comento. Fase 1, inspección rápida. Inspección rápida es que va un muchacho, quizás se conecta con nosotros o con los equipos, o hay cientos de personas recorriendo, y pone unas etiquetas. Verde, acceso amarillo, o sea, verde, libre acceso, amarillo, acceso restringido, rojo, desocupación. Rojo, desocupación no significa demolición, eso creo que lo han aclarado. Segunda fase, inspección detallada. Después de la inspección rápida, viene una inspección detallada. La primera es gratuita, pero nos está llegando cientos de solicitudes de inspección detallada. Espérate, el edificio sí tiene una camilla, sí tiene una viga, sí tiene una columna, sí me desocuparon. Es una inspección detallada. Uno revisa la estructura con calma, no sé qué. Pero esa es también más o menos muy rápida. Informes preliminares que están tardando en una semana en producirse. Y después de esa fase viene una evaluación profunda. El edificio hay que evaluarlo. Se puede reparar. Reparar es llevarlo a su condición original, porque hoy me llamaban de Mérida. Mira, ¿significa que tiene que aguantar la nueva norma sísmica? No necesariamente el edificio que tú reparas, lo reparas a su condición original. Se proyectó en 1973, lo llevas a esa condición, llevar al mismo edificio. No significa que va a aguantar el sismo del nuevo sismo del 2019 o en la nueva norma que aplique. Entonces, una cosa es reparar, otra cosa es rehabilitar, como hizo el Club Puerto Azul. Hizo unas enormes pantallas en un edificio de viviendas gigantescos, que yo siempre mide como 10 metros de largo. Esta gente se salvaron los 3, está perfecto. No los he visto por dentro, pero por lo menos el edificio. Y otra cosa, después cuando la rehabilitación no se logre, o la reparación, quizás ahí sí entra una fase de demoler. Básicamente eso es lo que quería comentar. Última. Pero digamos que Ajá, ¿Es posible aterrizar un avión en pleno terremoto? eso es una pregunta que... Usted tiene helicóptero. Si usted tiene helicóptero, señora, si usted tiene helicóptero, pregúnteselo a su piloto, porque no les sabría. ok, bueno.